Hola, bienvenidos a esta videocápsula jurídica. ¿Alguna vez se han preguntado qué garantiza que un juez tome una decisión exclusivamente basada en la ley y las pruebas, y no en sus sentimientos o intereses personales? La respuesta a esta pregunta yace en un pilar del debido proceso, la imparcialidad jurídica. Y para proteger este principio, nuestro sistema legal cuenta con tres figuras clave: los impedimentos, las excusas y las recusaciones, todas establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de Amparo, asegurando el mandato constitucional a una justicia impartida por los tribunales de manera imparcial, establecido en su artículo 17. Por lo tanto, estaremos hablando de cómo funcionan estas figuras y por qué son vitales para que el juicio sea justo para todos. Mi nombre es Edgar García Benítez y soy estudiante de la licenciatura de Derecho de la UNADEM. Acompáñenme a explorar cómo se establece la imparcialidad del proceso penal. Este tema primero debemos definir qué es un impedimento. Y este no es más que una situación de hecho o de derecho que vincula al juzgador con las partes o con el objeto de juicio, lo que podría establecer un conflicto de intereses. El artículo 37 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 51 de la Ley de Amparo son muy específicos en cuanto a cómo se configuran estas causas, los cuales podemos agruparlos de acuerdo a su naturaleza. Como podemos ver, son causas de impedimento de los jueces y magistrados si existe, en primera instancia, una relación de parentesco con alguno de los interesados. Es decir, no debe existir parentesco alguno por consanguinidad o por afinidad. También si existe intereses personales o económicos. Es decir, se configura el impedimento si es socio, deudor, acreedor de alguno de los individuos o en su defecto tener algún pleito pendiente. También se configura si existen vínculos afectivos, ya sea por tener una amistad íntima o una enemistad manifiesta, por haber vertido una opinión sobre el procedimiento o también por haber hecho promesas que implique parcialidad a favor o en contra de alguna de las partes. Y por último, si hubo una intervención en el mismo procedimiento como Ministerio Público, defensor, asesor jurídico, denunciante o querellante, o haber ejercido la acción penal particular, o en su defecto haber actuado como perito, consultor técnico, testigo o tener algún interés directo en el procedimiento penal. Una vez definidas las causas de los impedimentos, habría que preguntarse cómo es que se activan estas figuras. Bueno, el Código Nacional de Procedimientos Penales, al igual que la Ley de Amparo, en su artículo 38 y 52 como corresponde, define que la excusa es la obligación voluntaria del juez al advertir la existencia de algún impedimento, por lo que se declarará separado del asunto y remitirá los registros al órgano jurisdiccional competente sin esperar que alguien se lo pida. Por otro lado, la recusación se actualiza si el juez no se excusa voluntariamente. En este supuesto, las partes tienen el derecho de promover la figura de recusación según el artículo 39 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que este recurso procede cuando el juez o ministro ignora su impedimento. Ante este supuesto, el tiempo juega un papel fundamental. Al advertirse la existencia de un impedimento, la recusación debe interponerse por escrito ante el propio juez dentro de las 48 horas siguientes de haberse conocido el impedimento. Si este fuera en un juicio de amparo, el procedimiento sigue reglas similares. Sin embargo, se requerirá de un informe del servidor público recusado en un plazo máximo de 24 horas según el artículo 60 de dicha ley. En resumen, podemos decir que tanto la excusa como la recusación tienen el mismo objetivo y el mismo detonante. La diferencia radica en quién la inicia. En el caso de la excusa, como vimos, pues es el propio juez, quien lo tiene que hacer de manera voluntaria. En el caso de la recusación, si la voluntad del juez no existe, entonces, por derecho, lo pueden iniciar las partes a petición. ¿Cuál es el carácter? Como lo dijimos, la obligación voluntaria, mientras que en la recusación, el derecho procesal exigido. ¿Cuál es la causa inmediata? El autoconocimiento del impedimento,
mientras que en la recusación es la omisión judicial del impedimento. Ambos están amparados tanto en el Código Nacional de Procedimientos Penales como en la Ley de Amparo. Para ilustrar cómo se ejecutan estas figuras jurídicas, imaginemos un escenario hipotético para ver esto en acción. Primero, el contexto. Se está llevando a cabo una audiencia inicial por un delito de fraude millonario contra una empresa constructora. El juez de control asignado comienza la audiencia. ¿Cuál es el conflicto? Pues resulta que el abogado defensor del imputado nota algo extraño. El juez y el asesor jurídico de la empresa víctima aparecen juntos en una fotografía reciente en redes sociales celebrando un cumpleaños familiar, revelando un parentesco consanguíneo, resultando ser primos hermanos. Esta situación ejemplifica claramente que existe un impedimento por parentesco, el cual está establecido claramente en el artículo 37, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual deja margen a dos opciones de lo que pueden pasar. Lo que debe de ser. El juez aplica la excusa, según el artículo 38, se retira de oficio antes de iniciar la audiencia y se reasigna el caso. Todo esto lo hace de manera voluntaria. En caso contrario, el juez decide seguir adelante. Para esto, la defensa debe interponer una recusación oral si es que se tiene conocimiento de este hecho. De lo contrario, tendrá que hacerlo de manera escrita en las próximas 48 horas. Eso hace que se active el trámite de recusación. Una vez formulada y activada la recusación, el juez debe rendir un informe y posteriormente el procedimiento principal debe suspenderse. Solamente en actos extraordinarios, a pesar de esa suspensión, el juez puede autorizar actuaciones que no admitan dilación para proteger los derechos fundamentales, hasta que se resuelva el incidente. Como hemos examinado, los impedimentos, las excusas o recusaciones son garantías del derecho a la transparencia y a una justicia imparcial. Su utilidad práctica es fundamental para garantizar un proceso transparente y objetivo, protegiendo por un lado al juzgador de sospechas de parcialidad y por otro, asegurando al ciudadano que su caso será resuelto con base en la verdad y no en favoritismos. En conclusión, podemos decir que los impedimentos son las causas detonantes que actualizan las excusas y recusaciones, y estas a su vez dependen de la voluntad del juez o ministro en turno para que se active. No obstante, la ley amplía estas figuras para ministerios públicos y peritos involucrados bajo los mismos criterios. De momento eso es todo. Muchas gracias por acompañarme en esta videocápsula. Nos vemos hasta la próxima.